Como les dije al principio, la idea de la clase de hoy es hablar de una temática bastante importante, o por lo menos lo que yo considero que es bastante importante para la cuestión penitenciaria, que tiene está relacionado con diferenciar o establecer puntualmente lo que son las diferencias entre los conceptos que se utilizan mucho en los informes técnicos criminológicos de vulnerabilidad y de peligrosidad. El tema está en que para poder utilizar estos dos conceptos, así me lo enseñaron a mí cuando en alguna oportunidad fui a la facultad y desde ahí hace más de 25 años trato de enseñarlo de la misma manera. Hay, eh, cuando uno va a hablar de conceptos o de palabras, no necesariamente tener que ir a la etimología de la palabra, pero sí hacer un estudio ontológico de lo que quiere significar la vulnerabilidad y la peligrosidad y después enmarcarlo en un contexto. No es lo mismo la vulnerabilidad que puede tener una persona en un contexto que en otro, y mucho menos en lo que estamos reunidos nosotros, que es en el marco de un contexto de encierro. Y de esa manera, conociendo esa base, esa situación de la persona y del momento en el que se encuentra su subjetividad, en este caso en estado de vulnerabilidad o de peligrosidad, eso es lo que les va a permitir a ustedes tomar determinadas líneas de acción que estén relacionadas con, por eso les hablaba hoy, lo que se puede o lo que no se puede hacer. Encerrarlo o no encerrarlo, un tipo que está con una vulnerabilidad de determinada manera o porque no recibe a la familia, por esto, por las circunstancias que fuera, lo meto en un buzón, es muy probable que la personalidad de esa persona quede realmente anulada, y si tiene alguna problemática de índole psicosomática o psicológica, es muy probable que esa persona tenga o convierta ese grado de vulnerabilidad en un grado de peligrosidad, o para sí porque se termina lastimando, o para terceros porque termina lastimando al personal penitenciario o algún otro compañero. Entonces el aislamiento se debe reproducir, y terminamos agravando o complicando una situación que pudiera haber sido abordada de distinta manera. Por eso es que es importante definir en principio cuáles son estos dos conceptos de, de vulnerabilidad y peligrosidad. Si yo voy a la definición de vulnerabilidad, siempre se va a referir a la susceptibilidad o debilidad de una persona, eh, de un sistema. Yo puedo hablar de la vulnerabilidad que tiene tal programa de computación, o incluso de una entidad frente a lo que es un evento adverso o un peligro potencial. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, si un antivirus de una computadora es bueno, va a estar tratado sobre la base de un eventual ataque de un virus a la vulnerabilidad o no que tenga ese sistema, ese equipo, ese software, de permitir el ingreso o no de ese peligro o amenaza externa. Ahora, la vulnerabilidad debe centrarse, o por lo menos se centra, en que la persona que la analiza tiene que evaluar las características internas y la capacidad de resistencia, ¿sí?, que tenga ese objeto, ese sistema, frente a esa amenaza. Entonces, en este caso, la vulnerabilidad va a estar relacionada, por ejemplo, con la falta de preparación, con la fragilidad, la exposición a eventuales riesgos, a la ausencia de medidas de protecciones adecuadas. Por ejemplo, sistemas de alarmas, computadora. Me baja un programita que no está bajado por determinada tienda. Ya me salta una alarma del antivirus o del sistema de protección que me dice: mire, este programa que usted está a punto de bajar le puede causar daños a la computadora porque no está certificado por no sé quién. ¿Quiere hacerlo igual? Sí. La decisión en definitiva la termino tomando yo, pero me está diciendo de que quizás
el equipo es potencialmente vulnerable a esa amenaza. Con la persona pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Hay detalles internos y externos que me marca la persona respecto de su vulnerabilidad, con respecto a este peligro externo, que pueden de alguna u otra manera modificar su situación o su subjetividad. Para esto, lo que puede ocurrir es que nosotros podamos medir esa vulnerabilidad, porque suele evaluarse utilizando indicadores o métricas que estiman la posibilidad de que determinado peligro o determinada amenaza externa pueda afectar negativamente a una entidad o a una persona. Entonces, si nosotros bajamos estas características o esta definición de lo que podría llegar a ser vulnerabilidad y lo enfocamos como vamos a hacer en lo siguiente, en la vulnerabilidad humana, nos vamos a dar cuenta de qué manera con ciertas herramientas o podemos generar, provocar y aumentar esa vulnerabilidad, o bien, conociendo ontológicamente la problemática del asunto, utilizar las herramientas para modificar ese estado de vulnerabilidad. Paralelamente a la vulnerabilidad en el marco del contexto de encierro y en el marco de la subjetividad de una persona en contexto de encierro, tenemos un concepto que es muy importante, insisto, sobre todo para quienes hacen, hicieron o harán o participarán en la confección de informes técnicos criminológicos. Hay un concepto que es bastante importante y peligroso, y su palabra misma lo dice, que es el de peligrosidad. ¿Por qué? Porque primero que el concepto es amplio, que es peligroso y para quién, para arrancar. Pero la peligrosidad se refiere al grado o al nivel de daño potencial que un evento o fenómeno puede causar. Y fíjense cómo se une esto de la vulnerabilidad con la peligrosidad. Porque si yo definí hoy que la vulnerabilidad es la susceptibilidad o la debilidad que tiene, por ejemplo, un sistema de sufrir un evento externo o un peligro potencial, la peligrosidad va a estar dada con posterioridad por el grado de daño potencial que ese evento o fenómeno puede causar. ¿Me explico? Es decir, esta computadora es vulnerable a que pueda este peligro externo virus, si yo bajo determinado mail, producir algún daño. Sí, porque no tengo activado el antivirus. Genial, la computadora es vulnerable. Ahora, ¿qué peligrosidad puede asumir que ese virus o ese troyano, lo que fuera el virus, lo que me hace es, me desaparece todos los archivos de arranque y la computadora está en Windows reiniciándose, reiniciándose, reiniciándose y no arranca? Traslademos todo eso al nivel de la subjetividad humana o al nivel de la persona. Es realmente complejo ver, porque de hecho, en parte del material que después les voy a compartir para que hagan el trabajo integrador, hay ciertos ejemplos sobre cómo poniendo una persona en determinada situación frente a un peligro externo, uno mide su vulnerabilidad y realmente haciendo una proyección de la peligrosidad que pueda ocurrir si realmente ese evento vence esa vulnerabilidad, la peligrosidad tiene que ver con el daño que puede causar ese factor externo en la persona y cómo puede repercutir ese factor externo en la persona, y basta con mirar las estadísticas de lo que sucede dentro de las unidades penitenciarias, de flacos que se terminan matando, de flacos que se terminan suicidando o, en definitiva, también reincidiendo, cometiendo ciertos delitos dentro de las unidades penitenciarias, estructuras, bandas, la conformación de bandas criminales dentro de la cárcel, dentro de las unidades penitenciarias, justamente por estos peligros externos de, de no ver o no pensar cómo a veces juntar o por qué juntar.
determinada gente en determinado lugar, en el mismo lugar o en el mismo pabellón, lo que aparenta ser una solución realmente es un peligro externo que vence o afecta la vulnerabilidad de ciertas personas y provoca este criterio de peligrosidad o de peligro en la personalidad de aquel que sufrió una vulneración en su estructura de protección. Entonces, si yo tengo que dar un enfoque al concepto de peligrosidad, va a estar centrado siempre en evaluar, hacer una evaluación de la gravedad, que un peligro o una amenaza específica, cuando, eh, qué sé yo, dentro de una población existe un conflicto real que por lo general queremos tratar dejar de que se resuelva solo o vaya decantando solo, hay ciertas cuestiones que no decantan y hay ciertas cuestiones en las que hay que intervenir justamente por la vulnerabilidad que existe en esas personas y en la peligrosidad de que ese factor externo, es decir, dejar que dos personas de la misma población en la cual no tenemos en cuenta las características particulares de cada una, puede producir no solamente las propias personas que van a asumir esa relación de conflicto, sino en cómo se puede transmitir o irradiar esa sensación de conflicto y generar peligrosidad, es decir, el efecto expansivo de la peligrosidad del factor negativo de dos personas que se pelean, terminan tomándose una población y en muchos casos, si miramos estadísticamente, los grandes motines, independientemente de las causas de quienes lo organizan, los grandes motines tienen un efecto expansivo producido por justamente esta cuestión de la vulnerabilidad en la que se encontraban el resto de las personas para ser susceptibles o permeables de ese temor externo o de ese peligro externo y termina repercutiendo en una peligrosidad tal que aquel que era un pavo o por lo menos era retraído, teniendo esa situación de extremo conflicto, provoca una peligrosidad o genera una peligrosidad que no fue tratada con anterioridad. Rogelio. Profe, esta cuestión, yo estoy en las áreas criminológicas, trabajo en jefatura en esa parte. Nosotros lo trabajamos mucho. Este término prácticamente no lo estamos utilizando mucho, pero sí analizamos estas cuestiones, estas circunstancias y las distintas variables. El tema que nos viene por ahí y se suele confundir el concepto desde el sector penal, de donde se aloja el sujeto y el propio personal de ahí, de ese sector penal, que lo tildan como de peligroso por cuestiones que tienen que ver más bien con el tema del seno de la presión carcelaria que surge de cierta ascendencia de una persona sobre la otra o que tiene características que pueden esa persona hacer que otra cometa algún hecho. Entonces de ahí viene como por ahí un poco el término de la peligrosidad que utiliza el penal, pero en la parte criminológica y en las áreas técnicas no lo utilizamos como tal, no es tenido en cuenta No, como tal, digamos. tal cual. En eso quédese tranquilo. Pasa que es un tema que por ahí a veces los informes suelen quedar como dispares o diferentes y una parte informa una cosa pero después en el dictamen o en el literal se ve reflejado otra. Es una cuestión que no la podemos todavía manejar como corresponde, pero nos viene por ahí un tema desde ahí. Por ahí el propio Por penal te eso, por dice que la eso, persona es por eso están peligrosa, acá, porque pero es justamente peligrosa para hay, una cosa, pero estoy de acuerdo. Juan, Sí, no sé si va en línea con lo que usted está diciendo, pero yo me acuerdo que hace un par de años atrás, un par largo, se había hecho un programa en las unidades que se llamaba, que era destinar un pabellón para la lucha contra la violencia, algo así era. Era separar de la población por un término de 60 días a internos que la mayoría conocemos, que eran muy conflictivos y la mayoría eran peligrosidad. Durante esos 60 días se trataba de trabajar sobre ellos porque eran internos que, unidad que pisaban, unidad que tenían problemas, tanto con el resto de la población como con el personal. Entonces se había creado ese pabellón, yo me acuerdo que estaba en la 23, tuve un tiempito en ese pabellón, pero creo que después eso ya se disolvió. Y creo que se exacto. llamaba así, era el pabellón de lucha contra la violencia, algo así. La Bueno, mayoría eran todos. eso que vos estás diciendo, Y Juan Pablo, es justamente lo que
lo que El tratamos famoso en la PPV, clase. Pabellón de Prevención de la Violencia, Exacto. que no funciona más. Exacto, es lo que vamos a tratar la clase pasada, justamente en la clase pasada, la clase que viene, en esto que les comentaba como temática eh, que nos queda para la última clase, que es el aislamiento, la pérdida de autonomía y la despersonalización del yo, el por qué era o se creía que era necesario para mitigar esto que venimos hablando de la vulnerabilidad por un lado, para la peligrosidad por el otro, el aislamiento o el impacto en las condiciones de tensión eh, para provocar la pérdida de autonomía de esa persona, es decir, para que baje los decibeles. Miremos 25 años, no, 25 no, miremos 50 años atrás, les diría, y quizás un poco más también donde, que no sé si lo comenté acá o en otra clase, pero muchos de nosotros que somos cogeneracionales, hay una película demasiado vieja, que es Atrapados sin salida, la de Jack Nicholson, donde podemos ver esta estructura de peligrosidad y vulnerabilidad, donde la peligrosidad era tratada como una enfermedad sobre la base de electroshock o tratamientos que tenían que ver con la afectación neurocerebral o los conductores neurocerebrales de la conducta, al punto tal que la película termina anulando a la persona porque le hacen una lobotomía. Le hacen lobotomía, y el amigo, bueno, no les voy a spoilear el final. Búsquenla si quieren, es una de las mejores películas que tiene Jack Nicholson en su historia, pero tiene que ver con una unidad penitenciaria tomada o tratada en sus orígenes como un centro de rehabilitación de enfermedades mentales para personas demasiado peligrosas, donde el concepto de peligrosidad estaba dado en que la cura era, bueno, un poco lo que dice Juan Pablo, que era esto del aislamiento, pero sobre la base de una estructura tratamental médico-psiquiátrica, que no viene al caso, pero sí tiene que ver con lo que planteaba de qué manera equivocada se trataba, si consideramos que estaba equivocada, yo creo que sí, se trataba ese concepto de peligrosidad. Ahora, nosotros definimos la vulnerabilidad y la peligrosidad desde un contexto abstracto, y hasta tal punto que les puse de ejemplo el software, el sistema de un antivirus o de un firewall de una computadora. Pero si nosotros nos tenemos que meter a hablar de una persona como la que es el objeto de estudio de, de, de- de- de lo que tenemos dentro de la licenciatura, que es lo que nos manejamos, y más en esta materia donde hablamos de la subjetividad de una persona en contexto de encierro, el concepto de peligrosidad, eh, permítaseme para que se entienda, el concepto de peligrosidad humana siempre va a estar referido a la capacidad que tenga esa persona, no la vulnerable, sino la externa, para constituir un factor de riesgo influenciable en otro, ¿sí? El concepto de vulnerabilidad y de peligrosidad no radican ni se juntan en la misma persona. Muchas veces el concepto de vulnerabilidad y peligrosidad está enfrentado. Entonces, el concepto de peligrosidad humana, si nosotros lo tomamos teniendo en cuenta esta primera cuestión, estableciendo que es la capacidad de una persona para representar un riesgo o una amenaza para sí misma, para otro o para su entorno. En este caso, la peligrosidad va a implicar para el personal penitenciario evaluar el potencial de esa persona para causar ese tipo de daño, ya sea físico, psicológico o incluso material, debido a sus comportamientos, a sus actitudes, a sus condiciones personales, al legajo que trae otras unidades, a las sanciones que ha tenido. Entonces, la peligrosidad, en este caso en particular, no se va a limitar únicamente a la intención o a la voluntad de poder causar daño, sino que también puede estar relacionado con factores no tan visibles,
como la impulsividad, la falta de control emocional de esa propia persona, muchas veces la presencia de trastornos mentales, o incluso sin ser un factor psiquiátrico, y sí más un factor psicológico, trastornos de personalidad, consumo de sustancias, y ustedes quizás tengan hasta miles de ejemplos, mucho más que yo, sobre estos factores, pero que normalmente no se tienen en cuenta, o por lo menos no se trabajan. Y es importante destacar que la evaluación de la peligrosidad en una persona en contexto de encierro, coincido con lo que decía Rogelio. Yo a veces despotrico mucho contra los informes técnicos criminológicos, porque estoy en la vereda de enfrente, claro está. Y hay veces que cuando vengo viendo un informe técnico criminológico hecho hermoso, no voy a decir la unidad que los hace para mí demasiado bien, pero hay uno que lo hace muy bien, que viene todo armadito, todo hermoso, y cuando hacen el acta, no condice lo que dice el acta con las conclusiones de cada una de las áreas que conforman el informe. Yo digo, ¿miraron otra película? O son 5 personas sentadas en un escritorio que le han dicho, che, pasá y firma esto, che, pasá y firma esto. Y el que lo redactó lo hizo, no leyó el resto del informe técnico criminológico. Porque realmente me están hablando de que una persona tiene esto, todos aspectos positivos, pero sin perjuicio de ello, eh, desaconsejamos la viabilidad de obtener tal beneficio, sin perjuicio de lo cual sugerimos a su señoría que en el caso de otorgárselo, terminan todos con la misma frase, en el caso de otorgárselo, no se descarte la continuación de un tratamiento psicológico extramuro, qué sé yo, qué tal. En definitiva, la Fiscalía se agarra de desaconsejar la viabilidad de ese beneficio, y el juez, para no ir en contra, porque no quiere dar una fundamentación a favor, muchos jueces, no todos, Villafañe, por ejemplo, es uno de los que se planta, aún ante un informe técnico criminológico de determinada característica, fundando en por qué en definitiva va a dar el beneficio. Pero esto tiene que ver, o por lo menos tenemos que analizar, que, fíjense, si nosotros ya ahí sí me incluyo junto a ustedes, si nosotros evaluamos la peligrosidad entendiéndola como un proceso complejo, y esta es la explicación de ser del informe técnico criminológico, en hacerlo multidisciplinario, esto les va a permitir a ustedes y nos va a permitir a nosotros que estamos afuera para evaluarlo y poder pedir una salida o una morigeración o un egreso anticipado, o llamémosle como se quiera, el análisis de múltiples factores, de muchísimos factores, que puedan entender o por lo menos permitir advertir no solamente la peligrosidad de esa persona, sino su espejo, que es la vulnerabilidad en cuanto a que algún factor externo pueda ser vulnerable en la afectación de esa persona. Por ejemplo, una persona que no tiene recursos, está presa desde X cantidad de tiempo, no tiene familia, y cuando sale, no le das laburo porque está presa, cumplió no sé cuánto tiempo preso, y la persona esa es vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A un factor externo, que ¿cuál va a ser? La falta de guita. ¿Y qué va a provocar ese factor o peligro externo? Que el flaco haga la más fácil, agarre, salga de caño y vaya a afanar de nuevo. Es vulnerable a la comisión de determinado delito. Entonces, esto es lo que por ahí uno a veces no se da cuenta entre el concepto de peligrosidad y vulnerabilidad y las cuestiones tratamentales en el adentro, para tratar primero de identificar, porque de nada vale el informe técnico criminológico para decirle a un juez si este chango o esta piba en particular pueden acceder o no a una libertad anticipada. El informe técnico criminológico, perdón, opinión pura y exclusivamente personal. El informe técnico criminológico tiene que ser una guía de ruta para el trabajo tratamental interno de la unidad en la que esa persona se encuentre. Es decir, el que venga es, che, a ver,
último informe técnico criminológico de esta persona, a la mierda, no recibe visita. Este es vulnerable por este lado. Bueno, este flaco no pidió nunca, qué sé yo, no trabajó, no le interesa trabajar. Bueno, empezar a enfocar ciertos laburos para tratar de evitar o cubrir por qué parte o por qué lugar esa persona puede luego ser vulnerable en el afuera. Una persona que Pero entra, no obstante te va a decir cómo se desenvuelve dentro de la institución, que no es coincido, lo mismo coincido. cómo se podría desenvolver en el mundo exterior, o por ahí cómo se desenvuelve en el sector intramuros, con un montón de cuestiones que lo hacen vulnerable y con un montón de cuestiones que lo hacen diferente de lo que va a ser la vida en sociedad y en la calle y con De mínima autonomía propia y demás. coincido Por 100%, eso de mínima el una respeto de la persona que, autoridad. El respeto a la autoridad, el respeto, cómo se lleva con sus propios compañeros, la adaptabilidad que tenga esa persona en las normas intracarcelarias, sí, coincido completamente. pero además el hecho de que por ahí pueda, entre comillas, ser o tener cierto grado de peligrosidad para con sus pares, no quiere decir que pueda llegar a ser peligroso en la calle en un contexto totalmente distinto. Puede no serlo. Y por ahí en No, sociedad o dentro de intramuros podría haber coincido, sido potencial peligroso, porque hay coincido. factores totalmente distintos que inciden en la persona. Coincido, por eso yo lo que planteaba es que lo importante de este proceso de análisis o de evaluación de la peligrosidad tenga que ser multidisciplinario, porque, como vos decís, Rogelio, esto tiene que ver con varios factores a analizar, ya sean los antecedentes delictivos, las evaluaciones psicológicas, pensemos en un informe técnico criminológico, las evaluaciones del entorno social. Entonces, todo este camino a lo que va a llevar todo este análisis o toda esta evaluación, les va a permitir o les permite en definitiva llevar a cabo en diversos contextos, ya sea en el marco de la justicia penal, en el marco de la salud mental, en el marco de la salud pública, en el marco en el que se ocurran de contención y acompañamiento para tomar decisiones formadas e informadas sobre la gestión de ese riesgo y la seguridad de las personas que se encuentren involucradas, sean para sí o para terceros. Porque si yo veo que una persona tiene cierta vulnerabilidad y el peligro externo es su propia personalidad, es muy probable que esa persona yo ponga donde la ponga y encima la aísle, la despersonalice, mañana termina cortado, tratando de matarse. Realmente el trabajo de, en cierta manera ver cómo podemos moldear, porque de eso se trata. Yo no sé si han tomado dimensión de lo que venimos hablando, es de tratar de moldear personalidades, ¿eh? Moldearlas muchas veces al gusto de quien tiene el poder de las tomas de decisiones dentro de la misma unidad, ni hablar de la política criminal de arriba, pero por lo menos aquel que está en contacto asiduo, constante con alguien que está privado de libertad, uno no se da cuenta cómo a veces una palabra, una contención, una ayuda, en algún momento, no sé si está Mariano por ahí, cuando hablábamos o de ofrecerle un mate caliente, ahí está Mariano. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. No, mirá, te estaba tomando de referencia que decía cómo a veces uno, en estas cuestiones donde una persona está demasiado alterada, demasiado que no comprende, que no le entran balas porque no quiere entender, cómo un acto totalmente distinto y humano, como ofrecerle, toma, ¿querés tomarte un mate? Realmente es más doloroso que una piña al mentón darse cuenta que por primera vez alguien te está escuchando. Entonces, eso Gastón, automáticamente te mirá, prepara para la poder trabajar sobre su semana pasada tuvimos subjetividad. un inconveniente con un interno, ¿viste? Ahí se alojaban buzones. Sí. Tuvimos un interno que estaba alojado en buzones. Se le murió la madre. Pará, Ahí el repetí interno para todos. estaba que explotaba. No Repetí para sé todos en qué unidad estás. pará, Se me fue, ahí van a meter el preso y la madre.
En la 19 estoy. Perdón, Gastón, estaba cerrando la puerta. Dale. Se murió la madre, de ahí, o sea, del interno, se tiró para buzones, lo que llamamos nosotros, y la manera de última de protestar de los internos para salir para que lo vayan a ver a la madre es autoflagelándose, queriendo ahí hacer ir ahí a ese personal. Llegado al último momento, como jefe ahí, o sea, de penal, bajo ahí, o sea, hasta buzones, saco todo el personal, saco la escopeta, saco los perros, todo, abro la puerta y me dicen todo, no, me dicen, de que estás loco, Mariano, estás loco, váyanse todos, le digo yo. Me pongo a charlar, tenía una faca así, una manta, y le digo, ¿qué haces, boludo? Hablando así, mal y pronto, como si estuviéramos charlando ahí en la esquina de casa. Y charlando, y charlando, y charlando, y charlando, me entrega la faca en la mano, se sienta conmigo y me dice esto. ¿Me puedes dar un abrazo? Es una pavada, Gastón. Le doy un abrazo, me entrega la faca, me entrega la manta y se acabó el problema. Es lo que decíamos recién. Le entraste por el grado de vulnerabilidad. Ese flaco tenía un grado de vulnerabilidad afectiva. Exacto, exacto, Gastón. Hoy en día está siendo ahí os atendido en el mismo programa nuestro por una acompañante terapéutica, una psicóloga, un asistente social, De y no hay manual, ningún quilombo. de manual, de Y se terminó manual, todo. de manual. Ese es el ejemplo práctico de lo que estoy planteando recién. Tiene que ver con manejar estos dos conceptos. Ustedes manejan juntos estos dos conceptos de peligrosidad, vulnerabilidad, teniendo este tipo Gastón, de herramientas. ¿Para quién me habla? Me saltó. Gastón, discúlpame la interrupción. Aníbal, sí, Aníbal te hablo, Aníbal Baima, buen día. con buen día. Gastón, me tengo que retirar de la clase, tuve una incautación y tengo que hablar con el fiscal, así que te pido disculpas. ¿Te incautaron a vos? No, no, incautamos acá unas cosas y tengo que comunicarme con el fiscal Dale y todo el tranqui, procedimiento, el protocolo. dale Así que tranqui. me voy a demorar. Vaya, no Si hago pasa nada. tiempo, me reincorporo. Si no, después la ves grabada, no pasa nada. Gracias, Adiós. gracias. Yo entiendo, Gastón, que quizás los contextos no son los mismos, las cárceles no son tampoco las mismas, es más complicado quizás hacerlo ahí en una cárcel de máxima, o sea, con otro tipo de internos, pero bueno, que no es imposible. No, no, Porque si pero vos entras en la vulnerabilidad y entendés lo que le falta a él, que es más algo dentro de la prisión, es más fácil. es que Uno ahí, o justamente, sea, se evita desde los tiros, de los informes, es más fácil, o sea, para, qué sé yo, o sea, para el personal, para el interno, para la familia, es más fácil todo. Por un es berretín que, viejo que quizás tenemos, por el berretín de que es preso, de que es el vigil, de que el jefe de penal es el último apresero, pero no. Yo creo que la manera de trabajar así hace que uno se vaya con la cabeza más tranquila también y que el interno esté mucho más tranquilo. Que pero ese trabajo además, nuestro. pero además, ratifico a lo que vos decís y le sumo, que además, si nosotros partimos de entender este concepto o estos dos conceptos, tanto el de peligrosidad como el de vulnerabilidad, si me acerco más a definir el concepto de vulnerabilidad humana, esto de evaluar qué tan permeables somos a que nos pueda afectar en cierta manera ese peligro externo, eh, el concepto de vulnerabilidad humana va a estar referido a la condición o el estado de estar expuesto a sufrir algún tipo de daño, algún tipo de perjuicio, algún tipo de adversidad, pero eh, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de ciertas características, circunstancias, situaciones personales, situaciones sociales, situaciones ambientales, situaciones emocionales. Fíjense que acá en lo que cuenta Mariano, el factor externo que provoca esta situación, independientemente de lo que traiga la persona por detrás, es el fallecimiento de un familiar directo, como puede ser la mamá. Ahora, muchas veces pasa con no me llevó a los nenes para verlos, no vino mi señora, o no me trajeron determinada cuestión. Digamos, hay muchísimos factores o circunstancias externas que pueden incidir si esa persona realmente es vulnerable a esa falta o a ese peligro externo que es esa cuestión emocional. Entonces, desde este punto de vista, la vulnerabilidad humana va a implicar una mayor susceptibilidad o debilidad que puede hacer que una persona sea más propensa o no a sufrir ciertas consecuencias negativas.
Si yo pudiese tener, que es imposible, tener esquematizada cuáles son las causas de la vulnerabilidad, sí lo que puedo determinar es qué factores o que existen algunos factores que pueden contribuir a esa vulnerabilidad. La que siempre está, la pobreza, la falta de acceso a recursos básicos, la discriminación, conceptos que hemos venido hablando en varias clases, la exclusión social, la falta de apoyo familiar, la falta de apoyo comunitario, las enfermedades, la discapacidad, la edad avanzada, ni que hablar de la cuestión del género. Eh, Me parece que es importante tener en cuenta que la vulnerabilidad no es una característica fija o no es una característica que sea inherente en particular de una persona, sino que también puede cambiar a lo largo del tiempo y ustedes, el sistema de justicia, puede modificar a esa persona durante un periodo de tiempo en diferentes circunstancias. Es decir, si yo me remito nuevamente a la historia de la criminología, de Carrara, de Beccaria, del mismísimo Montesquieu cuando analizaba ciertas posturas, o en esto de Carrara y de Beccaria en cuanto a la finalidad de la pena. Es decir, o el tiempo de la duración del tiempo en detención. El trabajo que tengamos que hacer sobre una persona en particular durante determinado periodo de tiempo para modificar justamente estos valores, lo que nos van a permitir hacer es que esta vulnerabilidad pueda ser mitigada o por lo menos reducida mediante medidas de protección, políticas sociales, programas de intervención y acción que de una u otra manera vayan fortaleciendo las capacidades o este concepto que es muy nuevo, el de la resiliencia de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, comprender la vulnerabilidad humana va a ser para el trabajo de ustedes diario y el trabajo de objetivo inmediato y el trabajo de objetivo mediato va a ser fundamental para que puedan establecer desde el laburo en el que estén, desde la jerarquía que tengan, les va a permitir el desarrollo de actividades y de políticas efectivas propias que van a estar dirigidas para proteger y promover justamente, en principio, los derechos y en segundo, el bienestar de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Hay o por lo menos yo lo que planteo siempre es que en el contexto de las cárceles, el concepto de peligrosidad y vulnerabilidad es demasiado relevante. Es decir, si nosotros lo utilizamos para evaluar y gestionar el riesgo de ciertas personas en relación a sus propios compañeros y en relación al sistema del personal penitenciario, admite una compañera, la peligrosidad en la cárcel siempre va a estar referida a la capacidad que tenga una persona para representar un riesgo o una amenaza para la seguridad o el orden dentro del entorno penitenciario. Entonces, si nosotros sabemos que ciertas personas en contexto de encierro pueden ser consideradas peligrosas por diversos motivos ya analizados y ustedes tienen prevista un análisis previo de esa persona, ya sea, como decíamos hoy, el historial delictivo, el comportamiento previo violento que lleva a determinada persona a estar en determinado régimen o en determinado tipo de unidad penitenciaria, o quizás la afiliación de esa persona a determinado grupo criminal o banda criminal, o a la presencia de trastornos de conducta o de personalidad, que también hace que esa persona advertida a esa situación de vulnerabilidad y peligrosidad sea llevada a otra unidad penitenciaria donde pueda ser tratado ese tipo de conflicto de personalidad. Entonces, la evaluación de la personalidad va a tener como objetivo principal
identificar y gestionar cuáles son las personas que pueden requerir un mayor tratamiento, un mayor abordaje, una mayor contención, una mayor intervención, para poder supervisar de qué manera podemos hacer ese trabajo tratamental a los fines de mitigar esa cuestión de peligrosidad. De la misma manera, sobre la cuestión de la vulnerabilidad dentro de una unidad penitenciaria, vamos a tener que tener en cuenta la condición de la persona y cuáles son los factores que los hacen más susceptibles para sufrir esto que venimos hablando de daños, abusos, violaciones en los derechos dentro de la prisión. Digo violaciones de sus derechos dentro de la prisión, no necesariamente porque puedan ser producidos o provocados por el propio servicio penitenciario. Los abusos y las violaciones de sus derechos dentro de la prisión pueden ser provocados, en la mayoría de los casos, por sus propios compañeros, ya sea por la edad, por el género, por la orientación sexual, por el estado de salud, por la permanencia en grupos minoritarios. Ustedes tienen un campo visual de ejemplos en la realidad donde la vulnerabilidad en la cárcel incluso puede estar relacionada a la exposición de violencia, a la exposición de abusos sexuales, a la exposición de discriminación, a la falta de acceso o atención médica adecuada en tiempo y forma, o incluso a programas de rehabilitación. Me ha tocado ver lugares donde lo primero que se corta ante determinada cuestión, por una pelea de dos personas, se cortan programas educativos. Y, y cortando un programa educativo y engomando o no permitiéndoles el acceso a visita o no cortándoles determinados ciertos derechos, no se dan cuenta que están haciendo la bomba de Oppenheimer. Es decir, estamos haciendo un caldo de cultivo para que eso de alguna manera, en algún momento o por algún lado explote o termine claramente afectando la vulnerabilidad de esas personas donde venimos trabajando hace un año tratando de mejorar esa vulnerabilidad de poder ser afectados por factores externos y por una decisión tomada sobre la base de no tener en cuenta cómo puede afectar esa decisión como amenaza externa a ese tipo de vulnerabilidad, provocamos una peligrosidad de acción, de actuación o modificación en la estructura de la personalidad del sujeto que explota. Explota y termina o afectándose esa persona misma, autoflagelándose, como decía Mariano, o bien afectando en el resto de las personas. Entonces, acá es importante destacar, antes de darles la conclusión sobre el tema, es importante destacar que la gestión de la peligrosidad o la gestión de la vulnerabilidad en las cárceles, eh, para mí, y les puedo, ahora me adelanto a decirles que el día de mañana va a ser un trabajo sobre el que creo que voy a escribir algo, o por lo menos voy a trabajar fuerte. A ver, ¿cómo explicarlo de la mejor manera? El tiempo que llevo laburando en esto, sea en cárceles, sea en la profesión, en el ámbito penal o con muchos chicos que veo cada vez más violentos y más jóvenes, lamentablemente, la gestión de la peligrosidad y la vulnerabilidad dentro de las cárceles es un desafío demasiado complejo. Gobierno que sea o política criminal que fuere, las autoridades penitenciarias por lo general deciden implementar medidas de seguridad y de protección para prevenir, ¿sí?, incidentes violentos y poder garantizar el bienestar de los recursos y del personal. Eso no cabe ninguna duda. Lo que sí me parece que falta, o lo que sí me parece que hay que empezar a hacer una construcción de un escalón por escalón, escalón por escalón,
es promover políticas o programas que aborden justamente necesidades específicas de ciertos reclusos que son vulnerables, ya sea fomentando la rehabilitación a través de distintos subprogramas, la rehabilitación en cuestión del analfabetismo, la cuestión en una producción artística, la rehabilitación en la generación de un oficio, en la generación de la no discriminación, si lo que el delito cometido lo llevó fue por una cuestión de haber cometido un hecho que tenga que ver con una cuestión de género, la falta de acceso o de atención médica adecuada. Eh, a mí me parece que promoviendo políticas y programas que aborden estas necesidades específicas, respetando esta cuestión de la rehabilitación y los distintos programas, respetando ciertos derechos, el derecho a la educación, el derecho a trabajo y todo lo que normalmente solemos hablar, vamos realmente a pensar en un objetivo inmediato de una reintegración social efectiva. Efectiva y eficaz, dos conceptos sobre los que uno a veces los asimila y son totalmente diferentes. Una reintegración social efectiva y eficaz nos va a permitir entender que la peligrosidad siempre va a estar relacionada con la capacidad de la persona en contexto de encierro para representar un riesgo en la cárcel. Pero si yo tengo en cuenta que la vulnerabilidad es la que podemos trabajar, nos va a permitir que esa susceptibilidad de la persona a sufrir el daño, a sufrir la violación en sus derechos en ese entorno del contexto penitenciario, trabajados ambos conceptos y teniéndolos en cuenta como relevantes, nos van a permitir, en principio, van a salir solas las bases o las ideas para poder implementar programas que puedan garantizar un entorno penitenciario mucho más seguro, mucho más respetuoso y sobre todo un entorno penitenciario que esté orientado o en camino para poder entender cómo estos conceptos no solo son críticos para nuestra comprensión teórica dinámica en el diario del laburo, sino que también tienen una implicación, entender que tienen una implicación directa en el ejercicio profesional de cada una de las fases o la jerarquía o la posición que tengan dentro del sistema penitenciario. ¿Sí? Eh, Dentro de... ¿Hasta acá alguna consulta? Si no se transforma o algo que aclarar, si no sigo. Gastón, yo algo para agregar, si me dejás, Sí, obvio. es muy chiquitito. Yo creo que la vulnerabilidad estamos todos expuestos. Quizás en la misma calle estamos expuestos a que nos pase algo, ahí o sea, algún hecho de violencia familiar, intrafamiliar o extrafamiliar que nos potencia y nos hace vulnerable y nos pone en un estado de desequilibrio emocional. El interno estando dentro se potencia, pero es algo susceptible. Si uno ya de última lo entiende de la parte que le puede pasar a uno en la calle o en el negocio o en el supermercado, cambia el paradigma. No me cabe ninguna duda. Fíjate vos esto, que por ahí es entrar en profundidad en la temática que a mí me encanta, este tema en particular, y les decía, hay bibliografía a patada, pero en especial si nosotros entráramos a analizar esto como plantea Mariano, van a ver que tienen, por ejemplo, en el ámbito de la vulnerabilidad, por ejemplo, entendida como susceptibilidad, puede manifestarse de varias maneras que, a ver, el concepto de vulnerabilidad y peligrosidad lo estamos viendo desde el punto de vista carcelario, pero los invito a mirarlo en la calle, los invito a mirar determinados programas de televisión donde dicen aquel flaco va a reaccionar de tal manera, empiezan a leer a las personas, realmente es una manera de leer. Esto aplicado, esto de la vulnerabilidad aplicada
por ejemplo, en determinados contextos, a mí me pasa a nivel profesional, en el ámbito de los juicios orales, cuando veo que por ahí determinado testigo es vulnerable a ciertas presiones o factores externos, yo me divierto de lo loco, porque ese testigo yo sé que va a venir o a mentir, lo dejo como, lo dejo como y termina mintiendo, o como por ahí alguien que viene a proteger determinada pericia, un perito, por ejemplo, lo sacás de una manera muy fácil, dándote cuenta cuál es vulnerable, es decir, ir a buscándole el concepto de debilidad. Entonces, sabiendo que existen herramientas y sabiendo que, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad, nosotros lo podemos desgranar en cuáles son los factores que lo generan, estamos teniendo la herramienta para poder modificar justamente la personalidad de una persona, para el bien o para el mal, para terminar de volverla loca o para que la persona termine cambiando, para volverla más peligrosa o para tratar de poder sacarle ese concepto de peligrosidad propia para terceros y para el entorno. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta en el entorno penitenciario la vulnerabilidad, puede manifestarse, por ejemplo, en factores individuales, en factores sociales y en factores contextuales, si se quiere. Entonces, cada uno de estos factores, fíjense, los factores individuales dentro del concepto de vulnerabilidad van a incluir situaciones comunes, la edad, el género, la salud, ya sea física o mental, el historial que tenga la persona, la discapacidad. Esto por lo general suele suceder cuando, por ejemplo, qué sé yo, no sé, unidad 25 tenemos requisitos mayores o con enfermedades crónicas que son particularmente vulnerables a sufrir determinados daños. Pero también tenemos dentro de la vulnerabilidad poder analizar a la persona desde el punto de vista del factor social. Y acá entran en juego la pertenencia de la persona a cierta minoría étnica o religiosa o sexual, o que tengan antecedentes socioeconómicos desfavorables. Y cada uno de estos factores pueden hacer que ciertos grupos dentro de la población carcelaria enfrenten un acercamiento, esto del ser por pertenencia, o entren dentro del grupo de la discriminación y la violencia. Entonces, esto nos lleva al tercer punto o factor de análisis de la vulnerabilidad, que tiene que ver, tener en cuenta los factores contextuales, porque el diseño físico, muchas veces, de las instalaciones penitenciarias, o también la disponibilidad que exista quizás de servicios médicos, de contención psicológica, y la periodicidad de esa clase de controles y de contención y de acompañamiento, las políticas de gestión, muchas veces también influyen como factor contextual en la vulnerabilidad. Piensen en una persona privada de libertad en un área donde haya varios altos niveles de violencia, es más claro que va a ser mucho más vulnerable a sufrir un ataque de estas características. Y esto me pasa de la igual manera en el análisis del concepto de peligrosidad. Es decir, si nosotros hoy definíamos a la peligrosidad como la probabilidad de una persona de causarle un daño a otro o a sí mismo o al entorno. Y este concepto también dijimos que era crucial para poder evaluar y gestionar de qué manera podemos evaluar a los reclusos dentro del sistema carcelario. Nosotros podemos tener en cuenta que, lo decía Rogelio también, la peligrosidad es un factor que tiene que estar presente en la evaluación de la persona, ya sea en la conducta delictiva, en el historial de y dentro de la conducta delictiva, en el historial de violencia, en el comportamiento antisocial, en los actos delictivos graves que indiquen un alto potencial de peligrosidad, pero también sobre la base de evaluaciones psicológicas, ¿sí? Donde determinadas herramientas
que utiliza el equipo, el cuerpo o el grupo de psicólogos de determinada unidad pueden ser usadas para medir el riesgo de que cierto individuo pueda exhibir comportamientos de tipo peligrosos. Pero también, dentro del concepto de peligrosidad, tenemos factores situacionales. El factor situacional, al que muchas veces no le prestamos atención, se nos da en el ámbito de la vida, en el ámbito de la familia, en el ámbito del laburo, en el ámbito de la facultad. El factor situacional, es decir, el entorno, las circunstancias, ya sean las tensiones entre compañeros de trabajo, las tensiones entre un empleado y su jefe. Imagínense, si ese grado de tensión de ese factor situacional puede provocar un quiebre de una sociedad comercial, de una amistad, de un noviazgo o de una relación, ¿cómo puede esa tensión afectar el entorno y las circunstancias entre grupos rivales dentro de una unidad penitenciaria, o por la falta de supervisación adecuada podemos aumentar la peligrosidad de un individuo a la cual no lo teníamos en cuenta por el tipo de personalidad retraída que tenía esa persona y resulta que es un chiflado bárbaro? Entonces, si yo entiendo que existe, o sea, no puedo negar que existe una relación, como digo siempre, simbiótica entre la vulnerabilidad y la peligrosidad, aunque sean distintos, los conceptos estos pueden superponerse, ¿sí? Un individuo puede ser simultáneamente vulnerable y peligroso. Por ejemplo, les tiene que haber pasado. Imagínense una persona joven en un contexto de encierro con antecedentes de trauma, estoy pensando en un cliente, con antecedentes de trauma y un comportamiento violento. Es vulnerable esta persona en términos de susceptibilidad de sufrir daños adicionales, porque siempre va a estar a la defensiva de todo peligro de factor externo dentro de una unidad penitenciaria. Pero ojo, porque también esa persona, en la autodefensa, por su propia situación o naturaleza humana de supervivencia, va a constituir un peligro debido a la capacidad de poder infligir daño al par, a su compañero en el encierro o al entorno, o incluso al riesgo por el que pudo pasar Mariano cuando contaba este ejemplo con el recluso en buzón. ¿Sí? A mí, como conclusión para el final de la clase, yo lo ataría con el otro punto que teníamos para hoy, para que quede por lo menos relativamente claro este concepto, para que el día de mañana, si ustedes quisieran trabajar sobre estos puntos en algún laburo o en la realización de algún programa en la unidad en la que trabajen o desde el lugar que trabajen dentro del servicio penitenciario. Nosotros, partiendo de estos dos conceptos, tenemos que hacer, o por lo menos deberíamos hacer, una identificación colectivo-grupal y cómo, identificando estos factores de los que veníamos hablando hoy, entender a la persona cómo muchas veces se junta con determinados grupos. Esto a nivel sociológico se determina, lo he hablado varias veces, ser por pertenencia, ser por tratar de pertenecer o por directamente pertenecer. En el contexto carcelario, la identificación, identificarse de forma colectiva, o el de querer ser o pretender ser por pertenecer a determinado grupo, son fenómenos que, atados o unidos al concepto de vulnerabilidad y peligrosidad, influyen también en la dinámica, porque muchas veces la identificación colectiva y el de querer ser por pertenecer
tiene que ver con una afectación de la vulnerabilidad de la persona. Es decir, bueno, yo te tomo bajo mi ala, esa persona es vulnerable, y desde el adentro, el propio interno moldea la subjetividad de la persona en contexto de encierro por su propia vulnerabilidad. Entonces, por un lado tenemos que entender que hay una identificación colectiva que se va a referir a la forma en la que las personas se ven en principio a sí mismos como parte de un grupo o de un ámbito de reunión mucho más grande, y cómo este sentido de pertenencia va a afectar su comportamiento. Y si afecta su comportamiento, estamos hablando de los dos conceptos que vimos hoy. Si afecta su comportamiento el formar parte de ese grupo es el factor amenazante que vulnera esa personalidad, esa vulnerabilidad, y cómo en definitiva, coaptando a esa persona y haciéndola formar parte de ese grupo, vimos afectada la vulnerabilidad y generamos una peligrosidad abstracta, latente o futura por pertenecer esa persona a ese grupo. Entonces, dentro de una cárcel, estas identidades moldeadas pueden estar basadas muchas veces, la gran mayoría de las veces, en infinidad de factores, ya sea que se junten o, llamémosle afiliarse, ¿no? Que se junten por una cuestión racial, que se junten por una cuestión del delito que cometieron, o incluso que se junten por una relación de poder, donde la dinámica del poder entre los grupos va a influir en identificarse como parte de un grupo colectivo de personas privadas de libertad, o formar parte de un pabellón literario, formar parte de un pabellón universitario, formar parte de determinado grupo. La implicación que esto tiene dentro del servicio penitenciario, y con esto prometo ir concluyendo, tenemos que entender que la dinámica de esto de la relación simbiótica que hay entre los conceptos de vulnerabilidad y peligrosidad, y cómo esto afecta en la identificación colectiva de una persona, en por qué sea personalidad en el contexto de encierro, es o forma parte por pertenencia, que son dos conceptos distintos, la identificación colectiva y el de ser por pertenecer, o el de ser por pertenencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si interactuamos todos los días con personas privadas de libertad, y aún no por los informes que nos den aquellos que trabajan constantemente con personas privadas de libertad, tenemos que estar atentos a que siempre hay latente una tensión dentro del grupo. ¿Pero para qué? Para poder actuar, prevenir y poder mediar, previniendo el posible conflicto, no necesariamente de violencia, pero sí prevenir ese conflicto. Entonces, el reconocimiento temprano de los signos de vulnerabilidad, de peligrosidad, el de ser por pertenencia o el de incluirse de forma colectiva a determinado grupo por la identificación colectiva, es reconocer estas cuestiones, este reconocimiento temprano de estos signos de conflictos, nos va a permitir claramente basar una identidad de esas, una identidad, es decir, sacar, dicho en criollo, sacarle la ficha o hacer una radiografía de esa persona. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Implementar políticas o programas de acción que promuevan esa integración, reduzcan la segregación basada en una identidad grupal. Eh, Muchas veces esto puede incluir programas, como siempre digo, o de educación de distintos niveles, y de distintas formas, de talleres, de capacitaciones,
de charlas, de conversatorios, distintas modalidades de educación no formal y sobre todo de recreación. Es decir, el uso del tiempo en detención, el ocio y la recreación en un contexto de encierro fomentan, realmente fomentan la cooperación entre los diferentes grupos. Entonces, si nosotros pensamos en programas o en estrategias de intervención directa, lo que necesitamos mucho más arriba va a ser que se desarrollen estrategias y políticas a largo plazo para poder abordar claramente estas raíces de identificación de situaciones colectivas negativas o de conceptos de peligrosidad en determinada cárcel o en determinado grupo dentro de determinada cárcel, o por ejemplo, por qué en determinada unidad penitenciaria se está formando un grupo para delinquir extramuros de determinada manera, porque tienen la facilidad o el acceso a, y promover de esta manera un entorno mucho más seguro, donde la relación entre la identificación, ya sea colectiva, y el de ser por pertenencia, y la relación que puedan tener con la vulnerabilidad y la peligrosidad, nos permitan entender que la pertenencia a un grupo puede tanto aumentar como disminuir la vulnerabilidad y la peligrosidad de la persona privada de libertad. Eh, Fíjense que el incremento de la vulnerabilidad, es decir, que una persona sea más susceptible o permeable a sufrir ese peligro externo, tiene que ver, por ejemplo, con la unión de un grupo minoritario o marginado donde puede exponer a los reclusos, a los demás, a las demás personas privadas de libertad a una mayor discriminación y violencia. Es decir, unirse grupalmente en una minoría frente a un contexto de población penitenciaria mayor, esto por lo general, la falta de integración, lo que va a provocar va a ser justamente un aumento de una mayor discriminación y violencia contra el grupo minoritario. Pero porque esto es naturalmente así. Entonces, si yo veo el factor que incrementa la peligrosidad, la identificación con un grupo violento, identificarse como parte de un grupo violento, puede aumentar la disposición de esa persona a participar en actividades peligrosas, pero porque me manda el líder de ese grupo o porque al ser, por pertenecer a ese tipo de identificación colectiva, eh, para poder seguir perteneciendo a esa persona, esto lo vemos en criminología, va a tener que cumplir con determinadas metas previstas por ese mismo grupo. Y esto genera el mantenimiento y el aumento en una línea ascendente del incremento de la peligrosidad. Ahora, si tenemos de qué manera se incrementa la vulnerabilidad y de qué manera se incrementa la línea o la curva de la peligrosidad y la vulnerabilidad, también tenemos la posibilidad de manejarnos con líneas descendentes. Es decir, si se llegó a determinada línea donde yo tengo que hacer una curva descendente para poder entender cómo podemos reducir la vulnerabilidad, teniendo en cuenta esto de la pertenencia a un grupo o la identificación colectiva por pertenecer a determinado grupo, si la persona o el sujeto en contexto de encierro pertenece a un grupo fuerte, a un grupo cohesionado, que le puede permitir u ofrecer protección contra las amenazas externas, esto realmente va a modificar o a cambiar su propia personalidad y le va a permitir poder adaptarse mucho más a los factores externos. Por ejemplo, cuando hacemos un cambio les pongo un ejemplo personal. Tengo, personal mío, ¿no? Del laburo. Tengo chicas que estudian o chicos que estudian y que quizás no pueden continuar con sus estudios porque están alojados en determinado pabellón.
Entonces, por quizás con una intervención rápida de personal penitenciario que ve justamente esa afectación y esa vulnerabilidad a ese peligro externo de querer abandonar los estudios porque tal, mi pabellón es un quilombo, no puedo estudiar, lo que fuera, una decisión que implique hacerlo formar parte de determinado programa o una mudanza a cambiar de ese grupo o de esa pertenencia o de esa identificación colectiva, cambiando a la persona del lugar, puede provocar justamente una reducción en esta vulnerabilidad para pasar a la persona de esa identificación colectiva, de esa pertenencia que le genera una reducción de vulnerabilidad a un entorno, por eso hablábamos de factores contextuales, a un entorno donde va a pertenecer a un grupo fuerte y cohesionado que pueda ofrecerle justamente esa protección que el otro grupo no le daba. Y si yo puedo o tengo posibilidad de reducir la vulnerabilidad, también puedo reducir la peligrosidad. ¿Cómo? Mariano dio un ejemplo. La inclusión en programas grupales positivos que puede ayudar a redirigir la energía hacia actividades que tengan que ver con cuestiones constructivas. ¿Sí? Entonces, a mí, por lo menos como conclusión de toda esta temática para ya despedirlos, creo que si en algún momento encaran algún laburo o algún trabajo, creo que sobre esta temática, ¿no? Que es bastante, digamos, es el meollo de lo central, por eso lo vemos a lo último de la cuestión de la subjetividad en contexto de encierro, comprender, creo yo, y poder diferenciar los conceptos de vulnerabilidad y peligrosidad, para ustedes es fundamental en cada tramo o en cada lugar en el que se encuentren dentro de, el laburo en el sistema penitenciario. Pero también van a poder reconocer Que la la decisión, Gastón, va a importancia. depender de que uno lo clasifique en peligrosidad o en vulnerabilidad. La decisión va de la mano de eso. Lo que Sí, pasa que, profe, perdón, sí, nosotros lo que debemos entender que somos nosotros quienes creamos la peligrosidad de la persona, los que creamos los contextos de vulnerabilidad también, somos nosotros los que logramos que la persona se identifique con cierto grupo de pertenencia o que la persona termine perteneciendo a cierto grupo. eh, Somos nosotros los que lo creamos. Creo que debemos, que la cuestión pasa por ahí, que nosotros saber entender que no crear eso, no cerrame. después descrearlo, digamos, sino que Sí, primeramente no crearlo nosotros. correcto, pero coincidimos por completo. Entonces, tomando estas dos cosas que ustedes dicen, que Mariano y Rogelio dicen, fíjense que reconocer lo que es la importancia de esa identificación, el de esa persona, me incluyo, nos va a permitir gestionar de una manera mucho más efectiva esa dinámica interna dentro de nuestro laburo, ¿eh? En mi caso, en el estudio, en el expediente, cuando tengo que aconsejar a una persona a por qué tengo que pedirle un cambio de régimen, y claramente eso le va eh, necesariamente le puede llevar a sufrir una vulnerabilidad, porque le digo, mira, yo te voy a hacer un cambio de régimen, pero no vas a poder estar más en esta unidad donde te institucionalizaste y tenés que cumplir este régimen de determinada unidad. Y ese cambio, claramente, de ese entorno social, lo va a hacer más vulnerable a sufrir algún factor negativo de la unidad a la que vaya. Entonces, coincido en que también es un trabajo nuevo
nuestro tratar de identificar estas situaciones o esta problemática para poder, aplicando estos conceptos, contribuir desde el rol que nos cabe como abogados, como personal penitenciario, como jueces, como fiscales, contribuir a un ambiente carcelario de mínima, más seguro, pero por sobre todas las cosas, mucho más propicio para la rehabilitación, la reintegración y el objetivo inmediato, que en definitiva es la no reincidencia o la baja de las tasas de reincidencia, ¿sí? Hasta acá terminamos con la